Hola, mi nombre es Pamela. Bienvenidos a mi canal. Hoy les hablaré sobre... Aunque en la industria normalmente se utilizan los medidores de caudal volumétricos, a veces se requiere medir el caudal en masa, ya sea por compensación de la presión, temperatura o densidad, o por aprovechar las características medibles de la masa con sistemas básicos de medida directa, que son los instrumentos térmicos, los de momento angular y los de Coriolis. Los medidores de caudal masa operando con medidores volumétricos con compensación de densidad se basan en transmitir la densidad o su equivalente a partir de las medidas de temperatura y presión del fluido al medidor volumétrico y hacer cálculos simples para obtener el caudal masa. En el caso de los líquidos, si se instala un transmisor de densidad que mida la temperatura, bastará aplicar su salida directamente a la salida del transmisor de caudal para obtener el caudal corregido. La señal de presión diferencial PA-PC captada por el transmisor correspondiente debe multiplicarse por la señal del transmisor de densidad, lo cual se efectúa en el compensador. El campo de medida del transmisor de densidad se fija de modo que el factor de corrección sea 1 cuando la densidad transmitida corresponde a la del cálculo. Si el transmisor de densidad está en condiciones estándar, la señal de salida debe corregirse manual automáticamente para las variaciones de temperatura en la línea antes de introducirla al procesador. En los gases, la fórmula simplificada es igual a la de los líquidos, porque el factor de expansión puede incluirse en la K. En los instrumentos electrónicos puede utilizarse varios sistemas. Una unidad compensadora multiplicador-divisor que trabaja con un transmisor de presión diferencial, un transmisor de presión absoluta PPI de 4 a 20 mA de corriente continua y un transmisor de temperatura TCI, y que compensa el caudal de gas para las variaciones de temperatura y presión. Puede hacer correcciones manuales de peso específico y compresibilidad. Tiene una exactitud de más o menos 0.2% de la escala. Una unidad calculadora que compensa el caudal de gas para sus variaciones de densidad con correcciones manuales del peso específico. Sus características son parecidas a la unidad anterior. Tiene una exactitud de más o menos 0.15% de la escala. Compensación digital con microprocesador. El cálculo de los factores de los módulos se hace automáticamente al entrar los campos de medida de los transmisores de caudal, presión y temperatura. Si estos son instrumentos inteligentes, puede cambiarse el campo de medida si se requiere, y también se consigue una exactitud final más elevada al disponer de linearización y compensación de viscosidad. Además, tienen pulsadores de prueba del circuito, simulación del caudal volumétrico, presión y temperatura, alarmas con indicación de los códigos de los errores, calibración del circuito y su programación. En cada uno de los sistemas, la exactitud depende de la influencia de los componentes usados. Por ejemplo, al usar una placa orificio colocada en una tubería especial prefabricada, se puede obtener una exactitud de más o menos 0.5%. En esta tabla están las exactitudes que pueden obtenerse con los conjuntos anteriores sin incluir elementos primarios ni los elementos finales, como receptores, integradores, controladores, etc. También llamados medidores de caudal de Thomas, se basan en la elevación de temperatura del fluido a su paso por un cuerpo caliente y consisten en una fuente eléctrica de alimentación de precisión que proporciona un calor constante al punto medio del tubo por el que circula el caudal. En puntos equidistantes de la fuente de calor se encuentran las ondas de resistencia para medir la temperatura. Cuando el fluido está en reposo, la temperatura es idéntica en las dos ondas, y cuando circula, transporta una cantidad de calor a la segunda sonda, y se presenta una diferencia de temperaturas que aumenta progresivamente en ambas ondas a medida que pasa el caudal. Esta diferencia es proporcional a la masa que circula a través del tubo, de acuerdo con esta ecuación. El sistema está conectado a un puente de Wheatstone que determina la diferencia de temperaturas y la amplifica a una señal de salida de 0 a 5 volts de corriente continua en 1000 ohms de impedancia. Esta señal puede usarse en instrumentos que están situados hasta a 300 metros. La exactitud del elemento primario es de más o menos 0.1% en toda la escala. Su repetibilidad es de más o menos 0.2% y la constante de tiempo de 0.5 a 3 segundos. La medida es apta para bajos caudales de gas que van según los modelos de 0 a 10 centímetros cúbicos por minuto. Para aumentar el caudal medible se deriva con un capilar el fluido,
y se intercala un laminador que garantiza el mismo flujo laminar que en el capilar. Como se conoce la relación de secciones entre el laminador y el capilar, midiendo el caudal en el sensor se obtiene la medida del caudal total. Así, los caudales medibles pueden llegar a 15 litros por minuto en gases y a 20 kilogramos hora en líquidos. No hay obstrucciones al paso del caudal, por ser el tubo de medida recto y sus paredes internas lisas. El instrumento es adecuado para los gases en esta lista. También puede usarse en líquidos con caudales muy bajos. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse. Subo video todos los miércoles en español y los viernes en inglés. ¡Adiós! Y no se olviden de compartir. Los medidores de caudal masa operando con...